Buen día, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Bueno, vamos a continuar con otro video del diseño de un control de posición angular del eje de un motor de corriente continua. Pero vamos a utilizar realimentación de estados, es decir, variables de estados. Ya dijimos lo que representa la variable de estado, que representa el estado del sistema, y que vamos a usar como variable de estado, obviamente, la posición angular del eje motor, θ, y también la velocidad angular del motor, porque eso nos va a dar la rapidez con la que el motor llega a la posición final deseada. Como el motor es un dispositivo electromecánico, también quedaba la duda si usar alguna variable eléctrica como variable de estado, por ejemplo la corriente. Pero no va a hacer falta y lo vamos a intuir y a justificar ahora. El motor es un dispositivo electromecánico. La parte eléctrica la podemos analizar teniendo en cuenta el circuito eléctrico equivalente de la armadura o el rotor del motor. Es una bobina que tiene una inductancia L y una resistencia eléctrica R. También tiene un efecto dínamo, porque si nosotros tomamos un motor y no le aplicamos tensión, pero lo hacemos girar, produce una tensión. Esa es una tensión contraelectromotriz, pero puede funcionar como un generador de tensión. Esa tensión que produce, esa tensión contraelectromotriz, es directamente proporcional a la velocidad. Es el efecto dínamo, es decir, esa tensión contraelectromotriz es igual a la constante taquimétrica por la velocidad angular. Y la velocidad angular es la derivada de la posición angular respecto del tiempo, es decir, tita punto. Es decir, los puntos van a simbolizar las derivadas respecto al tiempo. Es otra nomenclatura simplemente, como ya dijimos. Si analizamos este circuito, es un circuito serie, entonces la tensión aplicada va a ser igual a la suma de las caídas de tensión en los elementos, a la suma de la caída de tensión en la bobina, en la resistencia y el efecto dínamo. La caída en la bobina, la caída de tensión en la bobina es L por la derivada de la corriente respecto al tiempo, en la de la resistencia por la de ohms R por I, y la tensión contra la electromotriz, como ya dijimos, es K sub T por tita punto. El tema acá es importante, esta consideración. Nosotros siempre vamos a estar acá prácticamente en un estado estacionario, o por lo menos cuasi estacionario. ¿Por qué? Porque la inductancia de la bobina es baja, y la bobina es un dispositivo, un elemento, perdón, que almacena energía, entonces produce cierta reacción en contra de lo que uno le está inyectando, en contra en este caso de la corriente. Entonces nosotros primero le aplicamos tensión cero al motor, después le aplicamos 12 volts, le aplicamos un escalón de tensión, pero la corriente no va a variar bruscamente. Si no tiene un transitorio, porque esa bobina produce, esa inductancia produce una reacción en contra de esa variación de la corriente. Pero entonces hasta que esa corriente se estabiliza en un valor constante. Cuando se estabiliza en un valor constante ya no hay variación, entonces la derivada de la corriente vale cero. Y eso se produce muy rápidamente. Rápidamente desaparece la variación de la corriente. Rápidamente se estabiliza la corriente. Rápidamente frente a la parte mecánica, que tiene una inercia mucho más lenta. Este término, L por la derivada de I respecto al tiempo, representaría una inercia eléctrica, que es mucho más rápida y pasa rápidamente frente a la mecánica. Entonces la mecánica es la que influye prácticamente en su totalidad en el sistema. Y esto es despreciable. Entonces este término nosotros siempre lo vamos a considerar nulo. Entonces estamos diciendo que rápidamente entramos en régimen permanente y estamos en el peor de los casos en un estado, en un régimen cuasi permanente. Bueno, esto vale cero. De esta fórmula podemos despejar la corriente de armadura, y esa va a ser una fórmula importante, la corriente de armadura. Eso sale de la parte eléctrica. El motor produce una cupla motora. La cupla es lo que me hace girar al motor, es lo que produce el movimiento de rotación.
y la cúpula motora la produce la corriente de armadura, la corriente por el motor. Entonces la cúpula es directamente proporcional a la corriente armadura. Es K sub T por la corriente armadura. Es la fórmula número 3. Inclusive en esta fórmula podemos reemplazar la corriente que la despejamos de esta fórmula 4 sin tener en cuenta el efecto de la inductancia. Entonces ya metimos la 4 en la 3 y después metemos la 3 en la 1. En lugar de poner acá la cúpula motora, ponemos directamente, reemplazamos 4 en 3 y después en 2. ¿Qué tiene que vencer en definitiva esa cúpula? Tiene que vencer la inercia, que es el momento de inercia, multiplicado por la aceleración angular. La inercia tiene que ver con la masa, la forma del cuerpo, pero es el momento de inercia por la aceleración angular o el momento de inercia por la velocidad angular. Acá podemos poner θ dos puntos, que es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces, o omega punto, que es la derivada de la velocidad, que es la aceleración más el efecto de la fricción viscosa, porque hay una fricción, hay un rozamiento, que va a ser, la fricción viscosa va a ser el coeficiente de fricción viscosa B por la velocidad, que es la derivada de tita respecto del tiempo, es decir, tita punto. Entonces metimos las tres fórmulas en una sola. Y eso lo vamos a tener en cuenta ahora enseguida. Entonces no vamos a utilizar la corriente como variable de estado, únicamente tita y omega, la posición del eje, la posición angular en radianes y la velocidad angular en radianes por segundo. ¿Qué representa X punto? Las derivadas. Esto representa la derivada del vector estado. ¿Sí? Entonces dentro de este vector van a estar tita punto y omega punto. Eh, y después es importante la ecuación de estado. El primer miembro va a tener eh, x punto, que va a ser x1 punto y x2 punto, es decir, va a ser tita punto y omega punto. En el primer miembro queremos esas dos variables, las derivadas de esas dos variables de estado. Y en el segundo miembro, A por X más B por U, donde X es el estado actual, es el vector estado, pero representa el estado actual. Y el primer miembro, X punto, representa cómo cambia ese estado, cómo evoluciona. Y A y B son dos matrices. ¿Qué representa físicamente cada matriz? La matriz A es la matriz del sistema. Representa al sistema. Y también nos da cómo interactúan las variables de estado entre sí. Es decir, nos define al sistema. En nuestro caso, fuertemente al motor. Y la matriz B nos dice cómo entra la energía al sistema. ¿Sí? Cómo influye la entrada en el sistema y cómo entra la energía. U es lo que entra. Cómo entra lo dice B, pero en B larga, la matriz o el vector B. Y U es la tensión, B corta, que le estamos aplicando. Entonces, la matriz o el vector estado es tita y omega, esas dos variables únicamente. Vamos a tener dos estados, dos variables de estado. Y la salida siempre se representa, como ya dijimos, I o Y es igual a C por X más D por U. C va a tener que ser un vector renglón o fila, y va a tener que valer 1, 0, porque va a multiplicar el vector estado. Va a ser 1 por x1, es decir, 1 por tita, perfecto. Y el de abajo va a ser, el valor de abajo de ese vector va a ser 0 por omega. Perfecto, esto me da tita, más 0u, bueno, da tita, perfecto. Entonces, D tiene que valer 0 y C 1, 0. Ya tenemos esos dos vectores. Y A y B lo obtenemos con lo que acabamos de mencionar, con esa fórmula donde incluimos todo. Acá volvemos a escribir en la fórmula del circuito equivalente eléctrico. Despejamos L por la derivada I respecto al tiempo, lo dejamos en el primer miembro y dijimos que esto siempre estamos en un estado desaparece rápidamente, estamos en un estado cuasi estacionario o estacionario. Entonces, esto es cero, igualamos a cero. Y de esta fórmula despejamos la corriente y nos da esto.
Y esta fórmula, esta de la corriente, la vamos a reemplazar en la ecuación mecánica, que nos decía que la cupla, bueno, es directamente proporcional a la corriente, es K taquimétrica por la corriente, pero ¿qué tiene que vencer esa cupla? A la inercia, que es el momento de inercia por la derivada de la velocidad, eh, más la fricción viscosa, que es V por la velocidad. Y de acá despejamos J por la aceleración, que es omega punto, igual a esto. Y ahora la corriente que acabamos de obtener la reemplazamos en esta fórmula. Y acá está dentro de este paréntesis la corriente. Aplicamos distributiva, sacamos factor común omega y nos queda esta fórmula. Nosotros queremos obtener la ecuación de estado, que en el primer miembro tenía la derivada de las variables de estado. Bueno, acá en el primer miembro ya tengo la derivada de omega, que es una de las variables de estado, así que perfecto. Y en el segundo miembro quiero que me aparezcan, bueno, esto es lo único que puse en primera posición, pero en el segundo miembro me gustaría que aparezca tita y omega, las variables de estado, que van a estar multiplicadas por el vector A. Y también B corta, porque va a estar multiplicada por el vector B larga. Acá lo que nos falta es tita, bueno, pero le sumo acá adelante 0 tita. Y entonces, si recordamos las fórmulas son estas, en esta le sumo adelante 0 tita, y en la primera, tita punto es omega, pero me gustaría que acá aparezca tita, entonces, y B corta, entonces pongo acá, le sumo 0 tita más una omega más 0 B corta, y tengo completado todas las variables, y en esta, si le agrego 0 tita, también tengo completo todas las variables, aparecen todas las variables. Eso lo escribo acá nuevamente, ¿sí? Donde tengo tita punto igual a 0 tita, 1 omega, cero tensión. Entonces me da omega, perfecto, pero acá lo tengo escrito en forma matricial. Esta va a ser el primer renglón, lo que está en rojo, de la matriz A, porque es lo que multiplica las variables de estado, tita y omega. Y el segundo renglón, que es el que corresponde a la aceleración, a omega punto, el segundo renglón de la matriz A va a ser lo que está en rojo, porque es lo que multiplica a tita y omega, a las variables de estado, al vector estado. Y entonces ya tengo la matriz A. Y la matriz B también, porque es lo que multiplica a B. Bueno, tengo el primer renglón de la matriz B va a ser cero y el segundo renglón va a ser esto que está acá, K sub T sobre J por R. Entonces ya tengo la matriz A y la matriz B, la matriz C y D, tengo todas las matrices. Reemplazo los valores correspondientes al motor, la constante del motor, y obtengo las cuatro matrices. La matriz A va a tener este valor, eso es importante recordarlo porque lo voy a tener que entrar en todos los programas. La matriz B también la necesito, los valores acá están. Eso lo necesito, C y D también ya lo tenemos. Habíamos hecho una serie de interpretaciones. También recordamos cómo calcular los autovalores. Los autovalores son valores eh, que tienen que ver con los autovectores. Son eh, ¿cómo obtenemos o qué es un autovector? Si nosotros la matriz A la multiplicamos por un vector, vamos a obtener un nuevo vector. Ese nuevo vector es nuevo completamente, puede ser nuevo completamente, sí puede tener un sentido nuevo, una amplitud, se puede estirar o comprimir más, inclusive puede tener una dirección nueva, muy probablemente. Ahora, si B corta, lo que está acá, eh, es un autovector, el resultado va a ser un nuevo vector, pero que va a tener la misma dirección que el autovalor. Que el autovector, perdón. Si entonces B es un autovector y lo multiplico A multiplica ese autovector, obtengo un nuevo vector que tiene la misma dirección que
el autovector. Es una condición muy particular, es una dirección muy particular, es un modo muy particular. Bueno, entonces la forma geométrica de expresar esto y algebraica es esta. Paso todo al primer miembro, entonces igualo a cero. Después yo sé que el vector, en este caso autovector, es I por la matriz identidad por B. La matriz identidad es una matriz cuadrada que tiene unos en diagonal de, de izquierda a derecha y hacia abajo. Bueno, reemplazo entonces B por I por B, saco factor común B y me queda esta expresión. Y esta expresión, para que me dé cero, calculo el determinante, que me va a tener que dar cero ese determinante. ¿Por qué? Porque en realidad estoy considerando nada más que el paréntesis, porque para que este producto me dé cero, o el paréntesis es cero, o el vector es cero. Pero yo quiero determinar un autovector. Entonces, cero de vector sería una solución trivial, y yo no quiero una solución trivial. Yo quiero saber cuándo el paréntesis vale cero, así esta expresión me da cero, y obtengo los autovalores que corresponden al auto vector, que es juego de palabras este. Bueno, yo esto lo puedo escribir inclusive al revés, porque está igualado a cero, entonces puedo multiplicar ambos miembros por menos uno, por decirlo de una manera, y escribirlo de esta forma. Este determinante y de esta matriz que me va a quedar acá, que es lambda i menos a, lambda también lo puedo considerar con la letra S, porque son los autovalores que coinciden con los polos del sistema en el control clásico. Y coincide con S, que sería la nomenclatura que se utiliza para la variable compleja de Laplace. Conviene escribirlo en este orden, esta diferencia, porque así el coeficiente de este polinomio que vamos a obtener con esta ecuación nos da el coeficiente de mayor orden positivo. Y eso es más elegante desde el punto de vista algebraico. Pero esta ecuación es muy importante. Nuestro modelo es este, ¿sí? La ecuación de estado. Lo que pasa, nosotros acá vamos a obtener la ecuación característica y los polos del sistema sin realimentar. Eh, pero antes de continuar, deberíamos verificar si el sistema es controlable. Entonces, verificar la controlabilidad. Entonces, armamos una nueva matriz de controlabilidad donde la primera columna es la matriz B. La segunda columna es A por B. Después es A al cuadrado por B, al cubo por B y así sucesivamente hasta a la n-1 por B. En nuestro caso, n, que es el número de estados o de ecuaciones o de variable de estado, en nuestro caso es 2 menos uno es uno, entonces nos va a quedar únicamente a la primera, A por B. Van a tener dos columnas, va a tener dos columnas esta matriz. Y de esta matriz hay que calcular el rango y tiene que ser igual a n, el número de estados o de variables de estado. Y va a tener que ser 2. Eso lo hace automáticamente el MATLAB. Después tenemos que elegir el desempeño, es decir, el sobreerror y el tiempo de establecimiento. El sobreerror es la máxima oscilación, la máxima amplitud de la oscilación que tenemos cuando el motor se acerca a la posición de referencia, a la posición deseada. Que normalmente vamos a elegir menor a 10%, nosotros vamos a elegir 5%. Y el tiempo de establecimiento es el tiempo que dura el transitorio, que lo vamos a elegir eh, 3 segundos, porque así vemos cómo es el transitorio. Si lo queremos hacer más profesional, elegimos un tiempo menor a un segundo, por ejemplo, 0,3 segundos, pero después lo vamos a hacer cambiando simplemente este valor y el MATLAB nos va a recalcular todo y no hay problema, tenemos que cambiar un solo valor. La fórmula del sobreerror o sobreimpulso es esta. Si acá ponemos 5 correspondiendo a 5 que corresponde a 5%, podemos despejar xi, que es el coeficiente de amortiguamiento. Como también tenemos el tiempo de establecimiento, lo adoptamos 3 segundos,
de todos los demás datos lo tenemos, que sí, acabamos de obtener, el amortiguamiento, podemos despejar omega n, que es la pulsación natural. Teniendo eso, lo metemos en la fórmula de los polos deseados del control clásico, ¿sí? La parte real y la parte imaginaria. Entonces vamos a tener mm, dónde queremos los polos deseados. Que esto lo hicimos de manera clásica, pero estos van a coincidir si calculamos los autovalores teniendo en cuenta lo que acabamos de ver acá, es decir, la realimentación, es decir, dónde queremos nosotros esos polos, esos autovalores. Bueno, pero vamos a continuar un poco, es decir, nosotros vamos a tener entonces, obtener el polinomio deseado, porque con estos polos lo meto en esta ecuación y obtengo el polinomio deseado. Pero ahora tengo que elegir la ley de control. Tengo que realimentar para que el sistema lleve los polos a la posición deseada. Va a ser la realimentación U, que va a depender de un bloque de realimentación o una matriz de realimentación K, que va a estar multiplicando a X, a las variables de estado. ¿Sí? Esta va a ser la realimentación. Entonces, esto lo meto en la ecuación de estado. En lugar de U, pongo menos K por X. Aplico distributiva, saco factor común X. Y ahora lo que voy a hacer, tengo una nueva ecuación, una nueva ecuación, ¿sí? Y voy a calcular el determinante. Antes calculaba el determinante de S por I o lambda por I menos A. Bueno, ahora hago menos A menos B por K. Acá ya veo la influencia de la realimentación de la matriz K, el efecto de la matriz K en la realimentación. Puedo usar S o lambda como ustedes quieran. Entonces ya tengo el polinomio del sistema. Y este polinomio del sistema lo voy a igualar al polinomio deseado. Hago una igualación de polinomios y ahí lo que voy a obtener es la matriz K. También puedo calcular un prefiltro que me sirve para mejorar el régimen permanente. Pero eso es más sencillo. Bueno, vamos un poco entonces a los programas. Entonces, los programas van a hacer esto. El primer programa, entro a las matrices y me va a dar una serie de respuestas. La más importante de lo que me da es la función transferencia, que es la transferencia del control clásico, donde interesa el denominador de la transferencia, que es la ecuación característica. Me la va a dar de esta forma, yo voy a sacar ese factor común, entonces me está diciendo que va a tener un cero, el denominador en cero, y otro cero en menos 11,25. Esos dos valores, cero y menos 11,25, van a anular el denominador, son las raíces o los ceros del denominador, que hacen tender a infinito a la transferencia. Es decir, son los polos del sistema. Es lo que interesa en el control clásico. Bueno, en el control por variable de estado, lo que vamos a obtener son eh, los polos también, pero lo vamos a calcular como autovalores, van a ser los autovalores. Es decir, cuando calculamos autovalores, coinciden con los polos del control clásico. El segundo programa lo que va a hacer es, a partir de la matriz A y B, calcular la matriz C de controlabilidad, es decir, hacer el test de Kalman y el rango tiene que ser igual al número de estados o variables de estado. En nuestro caso va a tener que ser 2. El programa 3 nos va a hablar sobre la estabilidad. Nos va a calcular los autovalores lambda 1 y lambda 2 o S1 y S2, que los podemos meter en esta ecuación y obtenemos el polinomio característico o el polinomio característico natural, porque es sin realimentar todavía, y vamos a ver que los autovalores van a coincidir con los polos del control clásico. Bueno, vamos a hacer hasta ahí y después vamos a recién ir al programa 4 que nos va a dar el polinomio deseado. Bueno, vamos al programa 1, lo corremos y bueno, obviamente tuvimos que entrar acá arriba las matrices, ¿sí? A, B y C y D. Y bueno, acá abajo verifica que entraron correctamente.
nos dice una serie de cosas, número de estados 2, número de entradas, de salidas, verifica las dimensiones, todo, y nos da lo más importante que es la función transferencia, que es lo que obtendríamos con el control clásico. Y acá tenemos lo que nosotros ya dijimos. Y acá vemos que tiene un polo en cero y otro en -11,25. Y también nos hace una interpretación física de lo que son cada una de las matrices, la ecuación de estado de X punto, y la ecuación de salida. Todo esto ya lo explicamos, pero en MATLAB también nos explica eso un poco más rápido todavía. El programa 2 nos va a hacer el análisis de la controlabilidad. Bueno, también entramos entonces en la matriz A y B. Eh, el- lo que nos va a decir es que el orden del sistema es 2, y verifica, nos dice que el rango es 2. También el número de estados 2, rango 2 coinciden. Bueno, el sistema es totalmente controlable. Es el test de Kalman. Bueno, el programa 3, ¿sí? Lo vamos a correr, es el de estabilidad, análisis de estabilidad, y nos va a dar los autovalores que coinciden con los polos del sistema, uno en cero y otro en -11,25. Nos da acá gráficamente y también nos explica acá lo que acabamos de decir. Bueno, entramos en la matriz A, todas las matrices, y acá nos da los autovalores en cero y en -11,25 que coinciden con los polos. Venimos bien con todo, nos explica todo, únicamente parte real, y también nos va a hablar sobre la estabilidad. Acá, si leemos esto, nos va a decir que el sistema es marginalmente estable porque tiene un polo con parte real, o la parte real está en cero y tiene que ser negativo. Entonces, tampoco es positivo, que sería inestable. Está en cero, no es positivo ni negativo, es marginalmente estable. Esto lo explica acá nuevamente. Y después ya vamos al programa 4. El programa 4 ya tiene que ver con el diseño. ¿Sí? Ahí en el programa 4 nosotros tenemos que entrar el sobre error 5%, con eso nos va a calcular el amortiguamiento, el tiempo de establecimiento 3 segundos, la pulsación natural, y con eso va a usar esta fórmula para calcular dónde están los polos eh, naturales, perdón, dónde están los polos, dónde deberían estar los polos deseados. Estos no son los naturales, son los deseados, porque ya está cumpliendo con especificaciones que nosotros queremos. Lo va a meter en esta fórmula, va a ser la distributiva y nos va a dar los polos con este cálculo y también el polinomio característico, el polinomio característico deseado. Este va a ser el valor esto va a ser lo más importante que nos va a dar este programa, el programa 4. Lo corremos, le tenemos que decir entonces 5% de sobre error o sobre impulso, 3 segundos de tiempo de establecimiento, y ya me corrió los polos, ya están ubicados en el lugar deseado. La parte real -1,33 y la parte imaginaria más menos 1,3983. Bueno, eso en realidad van a ser los autovalores, ¿sí? Bueno, acá, bueno, siempre tenemos que entrar en el programa los datos, ¿sí? Tenemos que ingresar, bueno, ingresamos el sobreerror, el tiempo de establecimiento, y acá nos hace directamente el cálculo, ¿sí? A partir de A y T sub S. Y tenemos acá toda la información. Y lo más importante es que nos da el polinomio característico. Acá está. Ese lo tenemos que anotar. ¿Sí? Nos da el resumen del diseño y el polinomio característico. Bueno, ese es el que hay que anotar, este valor. Y ahora el próximo paso es calcular la realimentación, la matriz K. La matriz K va a tener K1 y K2, cada valor de K para cada una de las variables de estado. Y usamos esta ecuación. Ahora no hacemos lambda por I o S por I menos A únicamente. No hacemos menos A menos B por K. Porque acá ya vamos a obtener el polinomio característico del sistema realimentado, es decir, controlado. Eh, bueno.
introducimos la matriz A, B, y vamos a obtener un polinomio donde los coeficientes algunos coeficientes, el de mayor grado nos va a dar uno, el coeficiente que está con S va a ser función de K sub 2 y el término independiente va a ser función de K sub 1. Pero nosotros tenemos cuánto tiene que valer este sería el A2, este el A1, cuánto tiene que valer el A1 y también cuánto tiene que valer este término independiente que es el A0. Entonces, esto lo escribimos de nuevo acá, igualamos esta parte correspondiente que está marcado acá en rojo, y obtenemos K2 y K1. Esto lo hace automáticamente el MATLAB. Bueno, vamos a hacer eso con el programa siguiente, ¿sí? Es un cálculo simbólico de la matriz K, es decir, nos explica todo esto que acabo de decir. Nos dice que el polinomio deseado ya lo habíamos calculado, es este que está acá. Nos dice que la matriz K va a tener esta forma, hace el producto de B por K, A menos B por K, en la matriz esta calcula el determinante y nos da directamente el polinomio característico que se obtiene. Bueno, el coeficiente de ese cuadrado es uno, el coeficiente que está con ese, acá tenemos 125K2 más 45 sobre 4. Eso lo tenemos que igualar al término correspondiente de S, al coeficiente de S. Y el término independiente es 125 K. ¿Sí? Bueno, nos da todo y nos hace todo el cálculo, nos da K1 y K sub 2. Y es el fin del programa. Es decir, esta nos muestra los coeficientes, el sistema de ecuaciones, todo. Es decir, lo que expresé acá. Entonces ya tenemos K1 y K2. Bueno, ahora podemos hacer un diagrama en bloques, que ya lo hicimos en otro video, a partir de la función transferencia, donde esta U la pasamos multiplicando, obtenemos el diagrama en bloque de la planta, del motor, la realimentación K, ¿sí? Donde en realidad la realimentación va a ser U, va a ser menos K1 por tita, menos K2 por omega. Entonces acá pues hay que poner X1 y X2. A mí me gusta más esto positivo y considerar X1 y X2 negativa. Bueno, igual no importa. X1 es la variable de estado 1 y es la posición del eje del motor, pero nosotros ingresamos un set point. Entonces vamos a usar como X1 el set point menos la posición que me está midiendo el encoder. Es decir, cuando el encoder me dice que llegué a la posición de referencia, que yo le puse en el set point, esta diferencia va a ser cero y ya no realimento más. Y la velocidad final también va a tener que ser cero, porque ahí se tiene que detener. Entonces verifica si la velocidad por cálculo, si la velocidad final es cero, y si esta diferencia me da cero, este término también desaparece y se detiene el sistema. ¿Sí? Entonces en realidad cuando yo acá pongo, en lugar de x1 pongo r1, que es la referencia, el set point, menos x1 calculado o estimado, acá voy a considerar esto positivo, es decir, se lo voy a sumar a este término y este también positivo. Y K2 por R2 menos R2. Es decir, acá estoy sumando, ¿sí? R1 menos X1 y acá estoy sumando K2 por R2 menos X2. Entonces acá tengo sumadores. Si acá hubiera puesto restadores, bueno, esto lo tendría que haber puesto al revés, ¿sí? Pero bueno, eso es simplemente. El programa 6 y 7 son simplemente la verificación de que todo está bien. Lo vamos a dejar por ahora porque vamos a ir directamente al observador. Porque lo interesante de esto es que nosotros medimos únicamente una de las variables de estado, medimos únicamente la posición mediante el encoder. La velocidad, que es la segunda variable de estado, no la medimos, pero podemos estimarla. Por eso podemos construir un observador, el observador de Lüenberger. El observador de Lüenberger
lo que hace es estimarme la variable de estado. Es un algoritmo que me permite estimar la variable de estado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un sistema que tiene muchas, o adopto muchas variables de estado, no necesito tantos sensores, porque necesito mucho menos sensores, porque el resto de las variables de estado las puedo estimar. Todas las vamos a estimar. Entonces también vamos a usar otra vez un determinante, lambda por i o s por i menos a como siempre, pero ahora en lugar de hacer menos b por k, hacemos menos l por c. Tenemos todas las matrices menos la matriz L. Es que la matriz L la va a obtener el MATLAB. ¿Sí? El MATLAB va a resolver otra vez este determinante y vamos a obtener un polinomio. Ese polinomio es del observador. Y el observador tiene que actuar rápido, rápidamente tiene que tener las variables de estado estimadas. Cuando son variables de estado estimadas, le vamos a poner arriba este sombrerito que indica que es una variable estimada por el observador. Bueno, lo que va a hacer el MATLAB es calcularme este determinante, calcular este polinomio, del cual vamos a obtener las raíces del observador. ¿Sí? Eso es importante. El tema que ese observador, como digo, tiene que ser rápido. Tiene que ser mucho más rápido que la parte mecánica, que la parte que nosotros estamos controlando. Y por ejemplo, tiene que ser 5 veces más rápido, entre 3 a 10 veces más rápido. Entonces tenemos que elegir, cuando entremos en ese programa, un factor de rapidez. Bueno, vamos a elegir 5 veces. Entonces, en realidad, los polos del observador tendrán que estar 5 veces más a la izquierda, si son más rápidos, en el semiplano izquierdo. Eso es lo que estamos haciendo. Si nosotros tenemos los polos deseados del sistema, los del observador tienen que estar más a la izquierda. Ahora estamos eligiendo 5 veces más a la izquierda que los deseados. Y con eso aumentamos la rapidez. ¿Sí? Es la ecuación del observador de Leuenberger, es esta que está acá. Después los valores los vamos a reemplazar en esta ecuación y ahí tenemos, vamos a poder obtener el diagrama en bloques del observador y lo podemos implementar después en forma analógica o con amplificadores operacionales. O también con el ESP32 a un sistema embebido, pero necesitamos conocer esos bloques. Después los llevamos a una forma digital. Lo que nos va a dar el primer programa es dónde tienen que estar los polos y también L1 y L2. Y después también otro programa que verifica que los polos obtenidos son correctos. ¿Sí? Bueno, no corrimos algunos programas pues se hace demasiado largo el video, pero vamos a correr el programa del observador. Bueno, acá tenemos el diseño del observador. ¿Sí? Para Para eso entramos los datos, ¿sí? La matriz A, B, C, ¿sí? Que son las que necesitamos de no y en los polos del controlador, donde, eh, donde los, donde los queremos, ¿sí? Van a estar 5 veces más a la izquierda. En realidad, cuando nosotros corremos este programa, tenemos que decirle el factor de rapidez. Bueno, los polos de controlador los queremos ahí, es decir, corridos. eh, Esto, perdón, son los polos de controlador, los polos del sistema controlador, los que nos dio K. Pero ahora, ¿dónde queremos los polos del observador? Perdón. Los polos, estos que pusimos en el programa, son los deseados, que los establece el controlador K. Pero, ¿dónde queremos los del observador? Y 5 veces más a la izquierda, así son 5 veces más rápido. Entonces ponemos factor de rapidez 5. Y ahí hace todos los cálculos. Y los puso, si uno recuerda, más a la izquierda que lo que estaban antes. Ahora lo vamos a ver en el otro programa. Entonces me dice que los polos de observador tienen que estar acá. Se corrieron a menos 6,6665. Más menos J 3,99 y pico. La matriz L también me la da, que esto es lo importante, tener la matriz L. Y el siguiente programa nos va a decir, a ver si verifica, si están realmente en la posición eh, deseada. Entonces vamos al siguiente, los polos del observador.
es la verificación, ¿sí? Bueno, lo vamos a correr y a ver. Perfecto. Acá lo vemos en el gráfico. Los polos obtenidos, los polos deseados están en una cruz en azul y los polos del observador son un círculo en rojo. Bueno, coinciden, entonces el diseño estuvo bien hecho. Entonces ya tenemos todo completo. El programa nos informa que está todo bien. Entonces, ahora reemplazamos, sustituimos todo lo que obtuvimos en esta ecuación. Y vamos a obtener en el primer miembro las variables de estado, las derivadas de las variables de estado, pero estimadas. Esto es x estimada punto. Entonces, vamos a armar esta ecuación. Vamos a reemplazar eh, esto, X estimada va a ser X1 estimada, X2 estimada. La matriz A, B, C y L es L1, L2, que me la da en MATLAB, y o Y es I0, es decir, la matriz C por X1 y X2 estimado, la matriz o el vector estado estimado. Bueno, reemplazamos eso en la ecuación uno, ¿sí? El primer miembro, la matriz A, el vector de estado, la matriz B, U, la matriz L y, y menos y estimada, es decir, tita menos tita estimada, ¿sí? Las variables estimadas. Bueno, hacemos este producto, esto lo hace directamente lo puede hacer directamente MATLAB. Acá lo vemos porque va a ser cero por x1 va a dar cero más uno por x2 nos da x2, el primer renglón, y el segundo renglón, cero por x1 da cero menos 11,25 por x2, menos 11,25 por x2. Acá ya tenemos a por x. Le tengo que sumar b por u. Bueno, b por u nos da esto, ¿sí? 0, 125, porque b... eh, es 0, 125 por U, da esto, no hay mucho para explicar acá, más L por esto, ¿sí? Es L1 por este paréntesis, el primer renglón, y L2 por este paréntesis, el segundo renglón. Este es lo mismo, es 0 por U el primer renglón, 125 por U. Es muy sencillo. Entonces ya nos queda de esta forma. Entonces, si nos fijamos acá arriba, esa es la primera ecuación. ¿Sí? Escribimos nuevamente esto, x estimada 1 punto igual a una x2, ¿sí? Más L1 por el paréntesis, pero completamos las variables estimadas. No aparece x1 estimada, entonces le sumamos 0x1 y lo demás lo dejamos igual. Ahí ya tenemos la primera ecuación, hicimos una separación de ecuaciones y ya tengo la primera ecuación estimada. Y la segunda, ese renglón de abajo, va a ser x2 estimada a punto, ¿sí? Igual a menos 11,25 x2 estimada más 125u más L2 por este paréntesis. Bueno, no aparece tampoco x1, entonces le voy a sumar 0x1. Así tengo todas las variables estimadas, x1 y x2 estimadas. Y tengo la segunda ecuación ya separada. Y ahí tengo el sistema de ecuaciones, ¿sí? Del observador. Y ahora puedo armar con este sistema de ecuaciones, puedo armar el diagrama en bloques. Acá lo volví a, a dibujar y ahora sí puedo hacer el diagrama de bloques del observador. Si tomamos la primera ecuación, bueno, es importante acá calcular x1, que es la salida, acá la tengo, menos x1 estimada, que la vamos a obtener del observador. Acá tengo ese valor, el paréntesis, que si lo multiplico por este valor 2,0830, ¿sí? Eh, tengo acá ese valor. A ese valor le voy a sumar, ¿qué cosa? Le voy a sumar x2. Entonces acá tiene que entrar x2, acá entra x2 y acá arriba entra este término. Entonces, ¿qué obtengo en definitiva acá?
0x1 no hace falta sumarlo, obtengo x1 estimada punto. Si la integro, es decir, en Laplace lo divido por s o lo multiplico por 1/s, voy a obtener x1 estimada. Ya tengo x1 estimada acá. Y la segunda ecuación, otra vez tomo esta diferencia, que es el paréntesis, el resultado del paréntesis, lo multiplico por 69,9105. Entonces ya tengo esta parte acá, le voy a sumar 125u y le voy a restar o le sumo en forma negativa menos 11,25 x2, que todavía no la tengo. Pero bueno, entonces acá ¿qué obtengo? X2 estimada punto, es lo que tengo acá. Si la integro, tengo X2 estimada. La meto acá y ya tengo entonces la salida del observador. X2 estimada, ¿sí? Y X1 estimada. Y esta X2 estimada y X1 estimada la meto acá en mi controlador, que era lo que necesitaba. Antes ponía acá X2 y X1. Bueno, ahora pongo las estimadas, porque es más rápido. Y hace esta diferencia para ver si la X2 estimada ya es cero, eh, porque tiene la velocidad final tiene que ser cero. Si no es así, va corrigiendo, ¿sí? Porque va haciendo esta diferencia, la multiplica por A, por K2 y va realimentando y también verifica si x1 llegó a la posición deseada, si esta x1 estimada es igual al set point. Entonces esa diferencia da cero y ya no aporta más al controlador. Bueno, acá acabamos de hacer un diagrama en bloques. Todo esto se lo podemos implementar con amplificadores operacionales. Lo que vamos a hacer es nosotros es llevar esto a una forma discreta. Entonces vamos a obtener en MATLAB, nos va a obtener la matriz A discreta, la matriz B discreta y todas las matrices discretas. Y ya vamos a implementar el programa para el ESP32. Sí, eso también para la implementación del programa, porque lo hace cualquier procesador, este cálculo matricial. Eh, lo vamos a hacer y el MATLAB nos va a ayudar a implementar ese programa. Bueno, eso va a ser el último video. Vamos a verificar todo. Y también le voy a dejar de alguna manera la documentación, voy a subir de alguna manera la documentación para que ustedes tengan todos estos programas. Bueno, con esto finalizamos otro video y continuaremos.